Hola a todos, ¿cómo están llevando este tiempo de aislamiento obligatorio? Espero que sea un buen tiempo para pasar en familia, para estar en contacto con los que no están cerca, pero también un buen tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Y más en este tiempo de Pascua. Y como ustedes saben, estamos reflexionando, pensando en los 6 lugares en los que estuvo Jesús entre la Santa Cena y su muerte en la cruz. Y hoy día nos toca la casa de Anás. Si no saben dónde está esto, dónde aparece Anás y su casa, Juan capítulo 18, versículo del 12 al 14, habla que cuando Jesús fue arrestado y llevado por los soldados, primeramente fue llevado a la casa de Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Pero no nos vamos a centrar en Juan, en el Evangelio de Juan, sino en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 27, de los versículos del 57 al 68. Así que tómate un tiempo ahora para leerlo, pon en pausa el video y seguimos. Bueno, espero que haya sido una buena lectura y que haya levantado preguntas en cuanto al texto. Y como ustedes verán, el texto está hablando de que Jesús está siendo juzgado. Una vez que fue arrestado, fue juzgado delante de los ancianos, delante del consejo, se había reunido a medianoche para emitir un juicio contra Jesús. Y algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo este pasaje es que siempre se repite la misma cosa en los evangelios, que Jesús permaneció en silencio frente a las acusaciones. Y una cosa que siempre le dicen a Jesús es, ¿no vas a responder? ¿No tenés nada que decir? Y Mateo versículo 27, capítulo 27, versículo 14 dice, Jesús no respondió ni una vez a las acusaciones. Y quiero que veamos algunas de las razones por las que Jesús permaneció en silencio ante sus enemigos, ante el sumo sacerdote, ante el consejo de ancianos, ante Pilato y ante Herodes. La primera razón es que Jesús ya había hablado. Durante 3 años él había dicho, había mostrado que él era el Cristo, que era el Cristo prometido, el Mesías prometido que tanto anhelaba el pueblo. Y los sumos sacerdotes, el consejo de ancianos, no había querido escuchar a Jesús, ni los milagros, ni nada. Entonces ella compartió la verdad con ellos, ya había compartido la verdad con ellos, ya había hablado con ellos. Y si te fijas en capítulo 27, el versículo 59 de nuestro texto para hoy día, nos dice que ya habían decidido su final, querían matarle, ya tenían dicha sentencia contra Jesús. Y la segunda razón por la que Jesús permaneció en silencio es que era inocente. Todas las acusaciones eran falsas. Mira el versículo 60, dice que presentaron testigos falsos. La tercera razón por la que Jesús permaneció en silencio es que se negó a sí mismo el derecho de defenderse de todas las falsas acusaciones, porque se había entregado por completo al plan de Dios. Él había orado en Getsemaní por esto y se había entregado completamente a la voluntad del Padre. Si es tu voluntad, pero que se haga tu voluntad, no la mía, había dicho Jesús. Y Jesús sabía que había un plan, que lo que estaba ocurriendo, su arresto, todo el camino que tenía que pasar, no escapaba del control de Dios. Y mira, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23 dice, cuando proferían insulto contra él, no replicaba con insulto. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Aquí está la razón. La vida de Jesús está en la mano de Dios. Y Jesús confía en el Padre. Sabía que Él juzgaría con justicia y que traería el castigo para los malvados. La cuarta razón por la que Jesús permaneció en silencio es que Jesús, al guardar el silencio, estaba cumpliendo la profecía mesiánica de Isaías 53. Es un himno del siervo sufriente que relata cómo el siervo, el enviado de Dios, iba a sufrir. Versículo 7 dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió la boca. Como un cordero, fue llevado al matadero. Como una oveja, enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca.
Jesús soportó la injusticia en carne propia, humillación, abuso físico y verbal, espiritual y mental. Pero aún así no abrió la boca. Él se entregó a la voluntad del Padre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no abrió su boca, porque detrás de su silencio hay un corazón tranquilo y sumiso. Pero si nos fijamos en el versículo anterior, el versículo 7 de Isaías 53, encontramos la razón principal. Creo que acá encontramos la razón principal del majestuoso silencio de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 7. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Justo después viene el versículo 8 y dice que ni siquiera abrió su boca. Aquí encontramos la causa del silencio majestuoso de Jesús. Él sufre el castigo como nuestro sustituto. Nuestros pecados fueron depositados sobre él. Y él estaba aceptando su silencio. En su silencio él estaba aceptando delante de Dios la culpa de los pecados, por las cuales todos nosotros somos los culpables y no él. El Cordero sufrió en silencio como nuestro sustituto. Y esto es lo que dice el versículo 7. Dice, sobre él recayó toda nuestra maldad, para sufrir como nuestro representante. Él sufrió como nuestro representante, soportando la justa ira de Dios, pagando nuestra deuda por el pecado. En su silencio, él estaba cumpliendo su rol como mediador, representante y salvador. Nuestro salvador. ¿Qué provoca esto? ¿Qué te provoca esto al escuchar? Que Jesús en silencio sufre el castigo como nuestro representante. Él sufre en silencio nuestro castigo, el castigo que nosotros merecíamos. ¿Qué genera esto en tu corazón? ¿No tenés ganas de decir en voz alta, Señor, yo merecía estar ahí, yo merecía el castigo, pero gracias, gracias, gracias por soportar en silencio por mí? No solo el ser acusado, sino en tomar mi lugar y cargar por mi pecado. Entonces, este tiempo te animo a que puedas también meditar en esto, en agradecer, en alabar, en adorar a este Jesucristo, a este nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro representante, que soportó en silencio el castigo por nuestros pecados. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, por tu silencio majestuoso y glorioso. Gracias porque en tu silencio vos estabas aceptando nuestra culpa, cargando por nuestro pecado. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos, Señor. Padre, y ayúdanos en este tiempo de Pascua, a mirarte a vos, Señor, a mirarte más glorioso, más grandioso, Señor. Aún en medio de la circunstancia en la que nos toca vivir, Padre, ayúdanos que estemos enfocados en vos, a que como Jesús podamos depositar toda nuestra confianza en vos, sabiendo que nada escapa de tu control. En tu nombre, amén.